¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Arnoldo Cuellar. Le agradezco mucho que nos acompañe como otros martes en esta videocolumna semanal. Sin duda alguna, y quedamos así la semana pasada, que el tema de la pandemia de coronavirus, de SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, la COVID-19, tienen que ser abordadas con una perspectiva de interés público. Habíamos quedado, nos quedamos cortos de tiempo la ocasión pasada por todo lo que comentamos sobre el tema de la violencia y los acontecimientos que se habían sucedido en los últimos días. Pero no debemos dejar de lado también lo que está pasando con el tema sanitario. El 3 de agosto, unos días después de la captura de José Antonio Yepes el Marro, se cayó el sistema de la Secretaría de Salud de Guanajuato y no registró un solo caso positivo más. Tampoco se conocieron los fallecimientos. A partir de ese día se explicó que había sido una modificación de los parámetros que emplea el sistema Centinela, el sistema de verificación de la Secretaría de Salud, llamado CISVER, el sistema de vigilancia epidemiológica, y que eso había obligado a este parón en seco de los registros. No lo vimos en ninguna otra parte del país, no se comentó nada a nivel nacional, no se dijo nada en la conferencia de ese día en Palacio Nacional. Solo parece que en Guanajuato ocurrió esto. Y después, los días siguientes, el ritmo al que venía creciendo la pandemia, que mantenía un promedio de 500 personas confirmadas cada día, picos de 600, algunos descensos a 400, pero en general se mantenía un promedio que estaba haciendo que cada 2 o 3 días pasáramos de 1000 casos nuevos. Bajó sensiblemente, estuvo sobre los 300 casos diarios, subió algunos días a 400. Se notó este descenso, sin duda alguna, y impactó las cifras de crecimiento de la pandemia. Casualmente, esos mismos días, un día después, se anuncia el cambio de semáforo. El gobierno del estado decide a media semana, sin esperar el lapso de semanas completas que se había venido dando, bajar las restricciones para las actividades públicas del semáforo rojo, que es lo más extremo, que también hay que decir que nunca se llevó a la práctica un confinamiento estricto y que las actividades productivas se han venido poco a poco reactivando y el transporte público en la mayor parte de las ciudades de Guanajuato funciona, sobre todo entre semana, y las plazas comerciales tienen asistencia, los tianguis. Hay diferencias entre municipios, hay algunos que han extremado precauciones, pero la mayor parte están muy sueltos, no se diga León, no se diga Moroleón, Uriangato, no se diga Silao, bueno, Guanajuato capital, donde incluso pues ya están reabriendo algunos museos, las momias, que tuvo 1000 visitantes el primer día que abrió. Entonces este cambio de semáforo rojo a semáforo naranja, pues lo único que va a traer es un aceleramiento de la movilidad. Si el rojo ya casi parecía naranja, o era en efecto naranja, pues el naranja va a ser un amarillo, cuando no un franco verde, como ya lo vemos con las libertades que se están tomando pues algunos empresarios, promotores de eventos, sobre todo, que están, bueno, pues sí, presionados por la economía, pero que también deberían preocuparse por el tema de la salud, porque, bueno, ahorita comentaremos de eso, pero esto no es un juego. Parece ser que el tema de hacer descender las cifras de alguna manera, bajar el conteo, ralentizar las pruebas, es del interés local y nacional. La presión sobre el gobierno federal y sobre los gobiernos de los estados por el tema económico fundamentalmente, porque los sectores están inquietos, porque las empresas están cerrando con graves problemas de flujo, porque están dejando de pagar a sus trabajadores y también prevén ahí conflictos. Sin duda es una preocupación mayor, pero no puede ser que reactivemos en detrimento de la salud. Pero al mismo tiempo se generan mensajes contradictorios, porque vemos al propio secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, en la misma conferencia de prensa, que suelen ser conferencias virtuales sin capacidad de hacer preguntas cara a cara, poderlo confrontar en algunas de sus respuestas, volverle a preguntar cuando no aclara las dudas, que es muy seguido. Esto no es posible en Guanajuato todo es virtual. Bueno, el secretario da a conocer las restricciones que se establecen con el mecanismo del semáforo naranja,
pero inmediatamente él mismo le pide a la población que de todas maneras no salgan, que de todas maneras si no tienen que hacer algo esencial o importante se queden en sus casas, y lo dice con todas sus letras, bueno, con una honestidad que hay que agradecer, que él no va a ir a ceremonias religiosas, no va a ir al cine, no va a ir a restaurantes, de alguna manera aconsejándolo a que nadie lo haga. Hoy el secretario Díaz Martínez estuvo compareciendo también en una sesión remota con los diputados de la comisión respectiva, la de salud del Congreso del Estado, y bueno, convirtió su comparecencia en un rosario de eh, quejas, señalamientos e incluso ataques políticos al gobierno federal. En esta rara relación que mantiene el gobierno de Guanajuato, encabezado por Diego Sinue, con el gobierno federal, donde a veces le pide ayuda, en otras ocasiones se lanza agresivamente en su contra, cuestiona muchas de sus decisiones y luego termina pidiendo disculpas en otras ocasiones. Bueno, así lo han venido manejando. Tampoco el gobierno federal es muy constante, también es errático en sus planteamientos, entonces estamos a la deriva. Los ciudadanos no vemos con claridad por dónde puede surgir una conducción racional de la circunstancia grave, delicada, en la que nos ha sumido la pandemia global y que se empeora o que se complica más con otras muchas circunstancias, como ustedes bien lo saben. No tenemos entonces claridad de qué va a pasar. Y sin duda esto repercute en lo que estamos viendo. Continúan las reuniones sociales, continúan las fiestas, continúan muchos lugares con población asistiendo en cantidades que no permiten ningún distanciamiento, que propician los contagios, el transporte público también saturado, se le está sanitizando, pero no con la frecuencia que se debiera, y desde luego eventos como el que vimos ayer, antier, perdón, el sábado en la noche, mejor dicho, en la hacienda de San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, con una boda pues de leoneses que decidieron salir unos cuantos kilómetros más allá de los límites municipales y llevar a cabo pues una fiesta en toda la línea, una boda como eran las cosas antes de la pandemia, y el Centro Fox pues dándoles espacio y cabida y consiguiendo de alguna manera que la autoridad municipal lo permita, lo solape, lo tolere, no los interrumpa. Se vienen dando explicaciones desde el domingo por parte del director de fiscalización, hoy más bien el lunes ayer, una eh, comunicado de prensa del alcalde que nunca quiso dar la cara y aceptar una entrevista, diciendo que hubo multas, que no estaba permitido. Será el sereno. Se llevó a cabo la fiesta y terminó en la madrugada. La gente no llevaba tapabocas, había entre 150 y 200 personas. Y bueno, pues esto pone el mal ejemplo, pone tensos a otros organizadores de eventos que no han tenido el mismo trato de los municipios, ni de León ni de San Francisco del Rincón, y genera una abierta diferencia entre lo que puede hacer la gente que no tiene influencias políticas, que no conoce a los presidentes municipales, como puede ser un empresario importante en San Francisco del Rincón, y la gente que pues se sale a llevar a cabo su baile, su fiesta, su pachanga pequeña y ve cómo llega la policía y sin decir agua va, se los para y los manda a su casa. También ahí la desigualdad social resulta patente y esto no abona a la concientización, a que todos asumamos con responsabilidad que cuidar nuestra salud es nuestra obligación, también es nuestro derecho, pero es nuestra obligación y que no tenemos que propiciar conductas que nos pongan en riesgo, más sabiendo ya todo lo que sabemos de este virus, que se puede complicar de la nada, incluso estando en condiciones de salud relativamente estables o gozar de una condición física buena, independientemente de comorbilidades que también producen pues una grave exposición y la posibilidad incluso de morir. ¿Qué puede pasar en los próximos días? De continuar este relajamiento y aunque las cifras oficiales puedan seguir mostrando un cierto optimismo, pues el temor es que en el sustrato, en el fondo de las cosas, el virus continúe circulando, se continúe afectando a población, que no lo sepamos de ciencia cierta, que tengamos que andar los medios y los periodistas excavando para saber cómo están las cifras reales, buscando los subregistros, yendo al registro civil para conocer si hay más fallecimientos de los reportados. Pero pues la gente no es tonta, la gente lo va a saber, la gente va a ver que se enferman cercanos a ellos. Y esto también va en contra de la reactivación económica. Ya abrieron los cines, ya abrieron algunos restaurantes, ya se puede ir también a ceremonias religiosas,
pero la gente se lo está tomando con cautela, no está todavía regresando, como muchos lo pensarían, con ansias a la eh, situación de antes de la pandemia, aquella vieja normalidad. Eh, Otras medidas como el uso del tapabocas se viene poco a poco generalizando con muchas resistencias muy localizadas y no solo porque López Obrador no use tapaboca, como dice el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez. Me parece absolutamente inconsecuente que en el estado donde peor se ve a López Obrador, donde su popularidad es más baja, donde hay más críticas a él, la gente pueda tomarlo como ejemplo para no usar tapabocas. Bueno, tampoco exageremos, ¿no? Eh, Esto es importante. Parece ser que nuestros políticos no están dándonos el mensaje indicado y correcto. Puede ser que porque ellos mismos no lo capten. Eso sería grave. O puede ser que porque se resignaron simplemente a que hay que darle la vuelta a la página y que las personas que se tienen que enfermar lo hagan y que las empresas que tienen que quebrar también lo hagan, lo que sería muy grave porque sería casi navegar sin gobierno en esta circunstancia. Me llama mucho la atención, lo he dicho otras veces, lo quiero repetir y dejar en claro, esta ausencia casi permanente del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo durante la pandemia de cara a su población, de cara a sus gobernados. No bastan los mensajes de mercadotecnia y de publicidad para hacerse presente. Haría falta otro tipo de interlocución más directa con sectores representativos de la sociedad, pero también con sectores populares, con mensajes de otro tipo, menos fríos que los que se han producido hasta ahora, en ánimo de lo mismo, de movilizar a esta sociedad en su propia protección y en su propia defensa. También más control gubernamental sobre los actores que tienen en sus manos la posibilidad de evitar contagios, sobre los empresarios para que tomen medidas y cambien totalmente sus parámetros al interior de sus empresas, sobre los transportistas particularmente, para que también empiecen a adaptarse rápido a la nueva situación, eh, hagan sus estudios sobre sus costos y también nos otorguen un espacio de confianza en ese lugar que también ayude a controlar esa circulación del virus. Pero todo esto no se puede lograr si cada quien está por su cuenta atendiendo indicaciones que vienen en manuales, pero no en una interlocución constante con la autoridad. El secretario de Salud se ha convertido, pues de alguna manera, en quien lleva la batuta en esta pandemia. Siempre aparece él acompañado del vocero de comunicación social del gobierno del estado y no se le nota tampoco con un dejo de seriedad en el tema de la pandemia. Lo vemos de repente bromear con cosas, lo vemos en esas conferencias de prensa no concentrarse, no mandar el mensaje con la necesaria gravedad de lo que está ocurriendo. No es menor. Estamos frente a la amenaza más grave a la salud comunitaria que se ha vivido pues en más de un siglo, en un tipo de sociedad muy distinta a aquella en la que surgió, por ejemplo, la epidemia de gripe española, una sociedad más comunicada, más codependiente, con otras dimensiones, con un volumen de población mucho más alto. El tema es fuerte. Vemos hoy que las cifras globales de la pandemia y esto continúa avanzando. En un mundo intercomunicado eso nos hace a todos susceptibles tarde o temprano de adquirir este virus. ¿Será lo mejor? No lo sabemos. Todavía no conocemos a fondo todo lo que está pasando. De entrada sí sería muy bueno hacer más lenta la transmisión, dar tiempo a que surja una vacuna confiable y no incurrir en riesgos innecesarios que van a pegar de todas maneras en la economía, independientemente de que se quiera reactivar artificialmente. Guanajuato creció, se globalizó, trajo aquí empresas de todo el mundo y hoy más que nada tiene que ser un estado sensible al termómetro de la globalización. Y a nivel mundial, la preocupación por el tema del SARS-CoV-2 es fuerte. Y hemos visto cómo estas sociedades donde pegó duro en Europa, en los Estados Unidos, al menor rebrote significativo, de nueva cuenta detienen actividades estratégicas, actividades básicas para tratar de frenarlo, pese a la existencia de gobernantes que quieren negarlo.
populistas, como se ha dicho, o de cualquier otro tipo, neoliberales, que también les da por privilegiar la economía antes que la salud. Entonces, hará falta que nuestros gobernantes se preparen más. Leía el día de ayer, todavía los periódicos hoy lo comentan, que el gobernador Diego Sinue, junto con otros 9 gobernadores, va a replantear el tema del regreso a clases, que les parece ambiguo o poco preciso la decisión federal de hacerlo hasta que el semáforo esté en verde. Bueno, esperemos que no se convierta esto también en un litigio político. No puede ser que los niños y jóvenes, las niñas y las jóvenes de Guanajuato y de esos otros estados se conviertan en moneda de cambio en una disputa política entre los gobernadores y la federación. Yo creo que ahí más que nada habría que estar atentos a que se tomen medidas muy racionales, muy conservadoras. Hay mucho que hacer en el tema de cómo educar con los alumnos a distancia, cómo mejorar la conectividad, cómo manejar la calidad de contenidos en las clases virtuales y no estar ahorita insistiendo tanto en la posibilidad de regreso a las aulas. Parece que es muy temprano todavía. Como también ya anunciar la cancelación de los eventos de aquí a fin de año. Todavía hay quien juega con la posibilidad de que pueda rescatarse el Festival del Globo. Yo creo que eso es muy complicado. Además viene el otoño con su cauda de otras enfermedades como es la influenza, que también puede darnos serias complicaciones. No nos acaba de entrar la idea de que el mundo cambió, que deben cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra concepción de cómo era nuestra vida y cómo debe de ser ahora. Todavía no sabemos bien a bien cómo será, pero sí tenemos que estar abiertos a las posibilidades de cambio y confiamos en nuestros gobernantes para que ahí tomen decisiones sensatas y centradas, nutridas con la opinión de especialistas. Sabemos que los especialistas también están confundidos, también están esperando tener más información, leyendo los eh, ensayos que se publican en revistas de todo el mundo con las novedades que se van conociendo y que todavía son sutiles, dinámicas, todavía no son verdades totalmente firmes en materia científica sobre el comportamiento y las consecuencias de este virus. Pero no nos queda de otra más que siendo modernos, atenernos a lo que esa ciencia pueda decirnos con todo y sus limitaciones. La ciencia es la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de una verdad que también es siempre provisional. No hay verdades eternas. Esas las tenía la religión, las viejas teorías metafísicas, no la ciencia que es cambiante, que va aprendiendo de la experiencia y que tiene que aprender a desechar también algunas cuestiones que se dieron por ciertas en un tiempo y que luego la evolución demuestra que no lo eran tanto o que son simplemente realidades superficiales debajo de las cuales hay otros sustratos. Esto es un poco el tema que quería tocar en relación con la pandemia, pero no podemos dejar de hablar también del tema de la violencia, porque hoy tenemos en Guanajuato el tema de las fosas y de los desaparecidos. Concluyó esta búsqueda. Qué bueno que el Estado finalmente se hizo a la idea de que hay un grave fenómeno delictivo y de afectación social en ese asunto. Los desaparecidos, algunos podrían estar en estos cementerios clandestinos, en estas fosas, otros sencillamente no sabemos, pero es una obligación del Estado atender a estas víctimas colaterales, a los familiares de los desaparecidos, darles ciertas certezas. Eso ya es un hecho consumado, definido y establecido a nivel mundial por la teoría de los derechos humanos. Aquí durante mucho tiempo se negó la existencia de desaparecidos. Miguel Márquez hasta el cansancio se negó a aceptar esto por necedad, por terquedad, por machismo político, por defender la bandera de su partido, por querer creer que las cosas en Guanajuato eran de manera distinta y cerrar los ojos ante estas realidades. Eh, Todavía el fiscal Samarripa, hasta hace no mucho, y algunos legisladores del PAN no querían que esto se introdujera en la ley al respecto, donde Guanajuato ha sido uno de los estados que más tardíamente han actualizado su normatividad, ¿no? Las leyes de búsqueda de desaparecidos, las leyes de desaparición forzada que castigan la desaparición forzada. Pero, por ejemplo, anoche se descubría otra fosa en Juventino Rosas,
centro logístico y neurálgico del fenómeno delictivo en torno a José Antonio Yepes y a su cártel, y estaba a unos metros de una universidad. Ese es el Guanajuato que hoy estamos descubriendo. Sí hemos crecido, sí tenemos muchas universidades importantes, sobre todo para producir mano de obra calificada para las empresas que llegaron a Guanajuato con muy poca perspectiva de mejoría, de crecimiento humanístico de los jóvenes y de también posibilidades de autoemprendimiento. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero a un lado de estas universidades, donde incluso estudiantes han sido víctimas de la delincuencia en ellas mismas, en los trayectos hacia sus casas, en las paradas de autobús, lo vimos el año pasado. Bueno, junto a esta Universidad Politécnica Juventino Rosas, una fosa clandestina con cuerpos humanos. Tenemos que enfrentar esa realidad si queremos transformarla, si queremos que esto cambie. La detención del Marro, su traslado al Moloya, abre una ventana de oportunidad para mejorar muchas cosas, no simplemente para evadir la realidad y caer en lo que ya se viene manejando, como el video que se conoció también la semana pasada de otro grupo delictivo anunciando una paz en Guanajuato. Sería muy bueno que quienes anuncien la paz sean las autoridades constituidas, el gobierno, y que ese gobierno reconozca que hay problemas, que todos vemos, no es ningún secreto, y que esos problemas tenemos que afrontarlos todos como sociedad, con el gobierno a la cabeza. ¿Y por qué el gobierno a la cabeza? Lo he dicho muchas veces, no solo yo, lo dicen muchos teóricos, porque el gobierno maneja el esfuerzo social que se acumula en el presupuesto público, porque ese presupuesto es recurso aportado por todos, puesto ahí para solucionar problemas, para que el gobierno haga planes, los contraste, los consense y lleve adelante eh, proyectos que ayuden a la mejoría de esa sociedad con ese mismo dinero. Entonces, por eso el gobierno es quien debe encabezar el esfuerzo colectivo para tratar de superar los rezagos y en este caso los retrocesos, porque en el tema particular de la violencia y de los delitos en Guanajuato, ante lo que estamos es ante una regresión, porque todos ustedes, incluso los más jóvenes, podrán recordar que este era un estado tranquilo, era un estado que ponemos como ejemplo frente a lo que pasaba en muchos otros y se nos fue de las manos. Se nos fue a la sociedad y se le fue al gobierno, se nos fue a todos juntos y solo juntos podríamos recuperarlo, pero pasa por aceptar verdades, pasa por aceptar que no estamos tan bien como quieren los discursos de la propaganda gubernamental. Ridículo, por ejemplo, este esfuerzo oficial solapado por algunos medios para hacer creer que al Marro lo capturaron los Rambos de Carlos Amarripa, el grupo de reacción especial entrenado por colombianos. Digo, todo los elementos que tenemos públicos de que se hicieron de esa operación indican que fue el ejército el que llevó a cabo el liderazgo de la operación. No es de dudarse que en un momento dado hayan participado los elementos estatales, pero no llevaban la conducción y el liderazgo. Y no se trata de pelearse por eso, pero tampoco de que nos quieran vender una mentira tan evidente. ¿De qué nos quiere ver la cara el gobierno? ¿A quién cree que puede engañar? Probablemente en el exterior de Guanajuato algunos, esto se manejó en medios nacionales, pero definitivamente si el escuadrón de Rambos de Guanajuato, la Fiscalía General de la República, tuviera esa capacidad, pues lo hubiera podido ejercer hace mucho tiempo, hubiera podido capturar hace mucho tiempo a delincuentes como el Marro y a otros que siguen sueltos por ahí. Entonces, no nos desgastemos en eso, haya sido quien haya sido, lo importante es lo que viene, despejar los nubarrones sobre Guanajuato de ese y de otros grupos delictivos. Y sí, eh, que el gobierno encabece con un liderazgo democrático, transparente, sobrio, sólido, el esfuerzo común de los guanajuatenses por regresar a nuevos esquemas de tranquilidad y de paz. Bueno, pues es una tarea nada sencilla, pero no tiene chiste encabezar un gobierno y no pretender tener logros de esta naturaleza y solo pretender andar bien las encuestas de popularidad tramposamente. No me lo imagino. Quien realiza el sueño de gobernar su estado, de tener cargos importantes,
debería hacerlo por un amplio espíritu de servicio, no por una pequeña vanidad personal. Muchas gracias por acompañarme. Estaremos atentos a estos dos temas, otros que surjan en los días venideros, y nos veremos aquí en las videocolumnas de los martes, no sin antes pedirle que nos siga en nuestro portal, el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, también en las redes sociales, las personales y las del propio laboratorio de opinión pública, de periodismo y opinión pública. Soy Arnoldo Cuellar, pásela bien, buena semana, muy buenas noches. Gracias.